Conferencia 30 de la fase A. Método para despertar la conciencia. Las dos conciencias, objetiva y subjetiva. El objetivo de esta conferencia es que nosotros conozcamos que nuestra conciencia está dividida y cómo es que se divide. Vamos a ver también cuáles son los métodos para que nosotros podamos liberar, ¿verdad?, la parte de esa conciencia que está atrapada y despertar pues el 100% de nuestra conciencia. Entonces, bueno, iniciemos comprendiendo que nosotros tenemos dos tipos de conciencia. Nuestra conciencia está dividida en un 3% de conciencia que es libre y autoconsciente, que en todos los seres humanos es una conciencia que no puede ser atrapada por el yo psicológico. Ese 3% de conciencia es la parte de luz en nosotros, nuestra parte de espíritu. Y también tenemos un 97% de esencia que está atrapada dentro de todos nuestros defectos psicológicos. Ese 97% es la que podemos llamar la conciencia subjetiva, porque aparte de que está sujeta y atrapada por cada una de esas formas negativas de ser que tenemos en nuestro interior, pues también es subconsciencia, aunque pues esta, aparte de ser subconsciencia, también puede llegar a ser inconsciencia e infraconsciencia. Vamos a hablar un poquito de eso. Y el 3% de conciencia despierta, ¿verdad?, de conciencia libre, podríamos decirle, es la conciencia objetiva, porque es una conciencia que tiene un objetivo superior. Es una conciencia que tiene muy claro qué es lo que estamos haciendo aquí, cuál es nuestro propósito. Ahora que entendemos, que tenemos como claro que tenemos esos dos tipos de conciencia en nuestro interior, vamos entonces a ver cada uno en detalle y vamos a ver cómo es que vamos a despertar esa conciencia. Hablemos primero de ese 97% de conciencia que se encuentra atrapado dentro de nuestros múltiples defectos psicológicos. Ese 97% no lo podríamos llamar propiamente conciencia, ya que para ser conciencia pues debería estar libre, por lo menos, ¿verdad?, y despierta. Esta le podríamos llamar esencia, porque se encuentra en un estado condicionado, está atrapada por nuestras múltiples formas de ser. Este 97% podríamos decir que es subconsciencia, porque está subyugada, ¿verdad?, en nuestros defectos psicológicos. Nosotros tenemos muchas formas negativas de ser que hemos creado y hemos desarrollado a lo largo de nuestras múltiples existencias. Cada una de esas formas negativas de ser tiene atrapada en su interior una esencia, una parte que es real, una parte que es luz, una parte que es amor, fuego, sabiduría, pero que al estar atrapado dentro del ego, dentro de ese defecto psicológico, pues se procesa en virtud de ese condicionamiento. Es decir, que está sujeta esa sabiduría, esa luz, ese fuego a ese defecto psicológico. Por ejemplo, nosotros creamos en algún momento y hemos desarrollado bastante lo que es el defecto de la ira, por ejemplo. Y tiene muchísimos detalles y cada detalle de la ira pues es un yo y tiene atrapada un porcentaje de esa conciencia, de esa esencia. Pasa que, por ejemplo, la esencia es fuego, el fuego es ánimo, es capacidad de hacer, pero atrapada en ese condicionamiento que es la ira, pues ese fuego le sirve a la ira para poder accionar, para mover en nosotros ese deseo de actuar en torno a sus deseos particulares. Por ejemplo, la ira quiere gritar, la ira quiere ir y golpear a alguien, y eso hay un ánimo que nos mueve, hay un fuego que nos mueve a hacer eso. También esa esencia es sabiduría. También eso es una inteligencia superior, pero atrapada dentro de ese defecto, le da al defecto la capacidad de maquinar en ese cerebro, hasta de uno planear una venganza, una capacidad hasta para uno idear qué decirle a la otra persona para herirla y así sucesivamente. Entonces, estando dentro del defecto psicológico, esa esencia, aparte de que le da vida, pues también le sirve al yo para actuar.
para mover esta máquina humana, para llevarnos a ser y también para pensar, para sentir, para desear. Nosotros tenemos, como le decía, múltiples defectos psicológicos y cada uno tiene atrapada una porción de esa conciencia. Solamente cuando nosotros empecemos a autoobservarnos y eliminar esos defectos psicológicos, esa esencia atrapada se puede liberar y entonces pasar a ser conciencia y ya no estar esa luz, ese fuego, ¿verdad? Esa sabiduría atrapado en el yo, ya estaría libre y ya estaría movido por la conciencia, liberado ese fuego, ese ánimo, pues entonces tendríamos más ánimo para las cosas de la conciencia, tendríamos más fuerza de voluntad, tendríamos más dominio sobre nosotros mismos, empezarían a brotar esas virtudes del alma y entonces tendríamos más ánimo para servir, más ánimo para gobernarnos, dominar nuestro cuerpo físico, nuestras pasiones. También esa inteligencia, esa sabiduría que se liberaría estaría pues en virtud de la conciencia. Entonces seríamos cada vez más sabios, más ampliamente conscientes para poder servir y ayudar a la humanidad con mayores comprensiones. Entonces tenemos que saber que mientras más defectos psicológicos nosotros tenemos, mientras más detalles de los yoes vivos en nosotros, pues más energía tiene atrapada esos yoes, más esencia tienen ahí atrapada y subdividida cada vez que nosotros dejamos alimentar uno de estos defectos psicológicos, o sea, cada vez que nosotros dejamos que se manifieste un defecto. Por ejemplo, sea la impaciencia, por ejemplo, sea cualquier detalle de la lujuria, por ejemplo, sea cualquier detalle de la pereza, cualquier detalle de los celos, de la envidia, de la impaciencia, de la tristeza. Cada uno de esos defectos se pueden manifestar en nosotros porque están ahí, están dentro de nosotros y porque tienen atrapada una esencia. Y cada vez que ellos se manifiestan, cada vez que permitimos, le prestamos nuestra máquina humana, le prestamos nuestra mente, nuestra emoción, nuestro instinto, nuestro sexo, nuestro centro motor, cuando les permitimos hablar a través de nosotros, nuestras obras, cuando les permitimos al yo obrar, ¿verdad? Llevarnos a actuar como el yo quiere, pues obviamente se está alimentando de nuestra energía y se va volviendo cada vez más fuerte, se va volviendo cada vez más inteligente también y cada vez va teniendo más ánimo para actuar y por lo tanto eso quiere decir que cada vez tiene más capacidad para someter nuestra voluntad, porque eso es como un fuego, cuando sentimos el deseo del yo que se quiere manifestar, entonces perdemos la voluntad porque es como que demasiado fuego que tiene atrapado, como que siento que no me puedo negar a ese impulso. Pero mentira, tenemos la posibilidad de liberarnos, de liberar a esa esencia atrapada. Y fíjense o reflexionen en que mientras mayor sea el fuego que tiene atrapado un defecto, mientras mayor sea digamos que esa presión que se siente cuando se manifiesta, si uno toma la entereza, si uno toma la voluntad y uno observa ese defecto y lo elimina, le pide a su Madre Divina que vaya eliminando todos los detallitos del yo que uno va observando, mayor es la conciencia, la cantidad de conciencia que se libera, mayor es la cantidad de fuego, mayor es la cantidad de luz que se va liberando. Entonces, a mayor cantidad de yoes que nosotros desintegremos, mayor va a ser nuestra autoconciencia. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Todo el mundo quiere despertar la conciencia, pero ahí está la clave. Debemos empezar a autoobservarnos para conocernos a nosotros mismos, para hacernos conscientes de esas formas negativas de ser, que son las que tienen atrapado el 97% de nuestra conciencia, para poder empezar a aumentar esos niveles de conciencia a medida que vamos eliminando esos defectos. La otra parte de conciencia o el otro tipo de conciencia que tenemos es esa conciencia objetiva que, como les decía, comprende el 3% de nuestra conciencia. En todos los seres humanos está ese 3%. Todos nosotros tenemos en nuestro interior esa parte de luz, esa chispa divinal, esa porción de Dios. Todos nosotros somos seres divinales porque tenemos dentro esa parte de vida, esa esencia, ese 3% que es una chispa divina.
y se encuentra en un 3% y nosotros podemos y debemos desarrollar ese 3% hasta llegar a convertirlo en un 100% de conciencia. Ese 3% comprende esas fuerzas superiores, la fuerza del Padre, la fuerza del Hijo, la fuerza del Espíritu Santo, que son ese aspecto de la voluntad, ese aspecto pues del amor y ese aspecto de la sabiduría que corresponde incluso con las glándulas principales de nuestro cuerpo físico, porque ahí es donde tienen asiento estas partes superiores de nuestra conciencia. Este 3% que es nuestra guía, que es nuestro ser interior, conoce el camino que nosotros debemos desandar para llegar a la autorrealización. Es decir, que cada uno de nosotros tiene su guía particular adentro, tiene su maestro particular adentro. Es absurdo realmente que nosotros nos dediquemos a buscar maestros afuera, a seguir maestros afuera, cuando nuestro verdadero maestro, el único que conoce nuestro particular camino, el único que ha estado con nosotros desde el momento en que la chispa salió del absoluto, bajo todo el proceso que hemos pasado, las distintas vueltas que le hemos dado a la rueda del samsara, todas las existencias que hemos vivido en esta vida, todos los defectos que hemos creado, ese 3% ha estado ahí, ha ido con nosotros en el camino de bajada, en este camino descendiente en el que nos hemos ido degenerando, en el que en el que nos hemos ido olvidando de nosotros mismos. Entonces, nadie más, ningún maestro, más allá de nuestro ser, puede guiarnos mejor. Nuestro ser conoce el camino que nosotros debemos desandar para entonces ahora regresar triunfantes a esa fuente de la cual emanamos, lo cual es alcanzar la autorrealización íntima de nuestro ser, porque desandando ese camino, teniendo obviamente las herramientas que estamos recibiendo aquí, vamos a poder ahora regresar, pero no con solamente un 3% de conciencia, que fue con lo que bajamos, y un 97% de inocencia, sino que vamos a tener la posibilidad de ir liberando ese 97% e ir aumentando ese 3% hasta que lleguemos al 100% de nuestra conciencia. Entonces es importante que nosotros empecemos a conectarnos con esa parte consciente que todos tenemos adentro, que empecemos a buscar, conocer, sentir, escuchar, hablar incluso internamente en el plano astral con esas partes superiores de nuestro ser, que es nuestra conciencia objetiva, nuestro Padre interior, nuestra Madre divina y todas las partes autoconscientes de nuestro ser que conforman ahora mismo ese 3%. Es algo muy bonito el hecho de que los niños cuando son pequeñitos gozan del 3% despierto. Y es importante esto que lo sepamos. Nosotros los adultos usualmente cuando vemos a los niños pequeños, los vemos como con lástima, los vemos como si fueran así como inconscientes, como así, como inocentes, como qué tal. Y nosotros no nos damos cuenta que ese brillo que tienen los niños en los ojos, esa belleza incluso que los niños pequeños les caracteriza, viene porque tienen, a diferencia de nosotros, y ahora les voy a explicar por qué, ese 3% despierto, completamente despierto. No el 100% de su conciencia, pero ese 3% está completamente despierto cuando ellos son pequeñitos. Los adultos, por nuestra inconsciencia, no nos damos cuenta que los niños nos ven a nosotros tal cual nosotros somos. Incluso los niños con ese 3%, pequeñitos obviamente, con ese 3% de conciencia despierta, pueden ver cosas que nosotros no. Pueden ver incluso cosas de los planos que se entrelazan con este o de las diferentes dimensiones, porque todavía tienen ciertas facultades pues ahí latentes, incluso nos pueden ver nuestra propia fealdad interior. Y no solamente eso, los yoes, los defectos psicológicos que ese niño ha creado en otras existencias, esos defectos psicológicos vienen a la nueva existencia, pero no pueden entrar en el niño todavía, porque el niño no ha formado una personalidad, no se ha formado una forma de ser, sino que el niño simplemente es por ese 3% que tiene.
Y esos defectos que se pueden ver como uno a veces los ve en el astral, como cosas feas, como demonios o como fantasmas, cosas así, porque nuestros defectos psicológicos todos tienen una apariencia bastante desagradable, bastante escalofriante incluso a veces, se le rondan en el niño, alrededor del niño pequeño, tratando de ingresar, pero no pueden. Ustedes ven que estos niños pequeños a veces están ahí en su cunita y se espantan como si vieran algo así como aterrorizante y lloran y los padres van y lo cargan y no entienden qué le pasa al niño pequeño, porque se asusta si no pasa nada, pero si yo le cambié el pañal, pero si tal, y empieza uno a pensar, ¿a eso será que tiene un cólico? ¿A eso será que le pasa? Y que se calme, que se tanto. Y realmente es porque el niño puede ver cosas que nosotros ya no podemos ver. Si ustedes pueden recordar, porque hay personas que tienen la capacidad de recordar cosas desde muy, muy pequeñitos, podrán incluso recordar que no era igual que ahora, que había muchísima, que la percepción que se tenía cuando uno era muy pequeñito era muy amplia, era muy intensa, incluso le podríamos llamar, en relación a lo que es ahora mismo el nivel de conciencia que nosotros manejamos. ¿Qué pasa? Que cuando el niño va creciendo, va formando una personalidad, se va formando una forma de ser, y esa personalidad va a ser diferente dependiendo del lugar donde nazca, de la cultura, de las costumbres que hayan allí, incluso de la forma de vestirse, entonces, o de lo que me inculquen mis padres, de las leyes, el estatus social, el nivel de educación que tenga el niño. Bueno, todos esos factores externos van haciendo que ese niño al ir creciendo forme una personalidad. Cada uno de nosotros al ir creciendo fuimos formando una personalidad. Y ahora cuando a uno le preguntan, ay, ¿tú quién eres? Entonces uno empieza a recitar un montón de cosas que realmente no tienen nada que ver con la esencia, con lo que uno realmente es, no tiene nada que ver con ese 3%, porque eso se durmió y nosotros solamente nos fascinamos con esa personalidad y creímos que nosotros somos este nombre y que nosotros somos el lugar donde nacimos y la familia donde nacimos y la escuela donde estudiamos y el trabajo que tenemos y esto y el país donde nacimos, el dialecto que hablamos, y creemos que eso es lo que nosotros somos. Pero no, realmente eso es solamente una personalidad. Cuando una persona pasa de una existencia a la otra, o sea, morimos ahora y volvemos a nacer en la siguiente existencia, y ahí nacemos, por ejemplo, con otro apellido, nos ponen otro nombre, puede que incluso hasta nazcamos en otro país, porque se dan esos casos y ya ahí tendríamos incluso hasta otra cultura y otra educación y otras leyes y otra, entonces seríamos, o sea, nos definiríamos en esa otra existencia con otras etiquetas, pero realmente eso no es lo que nosotros somos. Lo que nosotros realmente somos es lo que hay adentro, la esencia, el ser, pero al ir formando esta personalidad, ¿qué sucede? Que ese 3% que cuando nacimos estaba plenamente despierto, se va durmiendo, se nos duerme la conciencia. Por eso se habla tanto de despertar la conciencia, porque todos nosotros, al irnos fascinando con la personalidad y la personalidad al irnos fascinando con este mundo físico y nos fuimos convenciendo de que esto tridimensional, de que esta materialidad era lo real. Incluso nosotros pudiendo ver cómo todo aquí es pasajero, cómo todo se lo lleva el tiempo, cómo los cuerpos físicos mueren, cómo las grandes construcciones en algún punto terminan siendo pues simplemente escombros o ruinas, ¿verdad? Cómo todo lo que nosotros formamos, qué sé yo, que si una familia, que si dinero, que si una carrera, que si con tanto conocimiento que nos metimos en la cabeza, que tanta cosa, cuando se muere el cuerpo físico, todo eso se queda y vemos cómo todo aquí es absolutamente pasajero. Sin embargo, esta personalidad que hemos creado nos hipnotiza con el mundo, nos hace creer que esto es lo real y hace que nosotros, pues fascinados con lo externo y con lo físico, empecemos a sentir como que aquello que es interno, que es lo verdadero, es como ficticio y como fantasía, como que lo único real es lo que podemos palpar con nuestras manos y podemos ver con estos ojos físicos. No nos damos cuenta que simplemente estamos aquí
de paso, que vinimos aquí a hacer algo y se nos olvidó que era, que esto en algún punto se va a acabar, que en algún punto este cuerpo físico se va a morir y con qué nos vamos a ir, con qué conciencia. ¿Sí? Mientras fuimos desarrollando esa personalidad, pues el poquito de conciencia que teníamos de chiquititos, ese 3%, pues lamentablemente se durmió. Nos quedamos ahí fascinados con el mundo físico y con las cosas del mundo físico y muy rara vez, en caso de que alguna, escuchamos la voz de esa conciencia. Queda ahí que entra como en ese profundo letargo. Resulta que cuando nos llega el momento de la muerte, en ese momento 3 cosas entonces van al sepulcro. La primera cosa que va al sepulcro, o sea que muere definitivamente, es el cuerpo físico. Va al panteón y allí se va desintegrando lentamente. Si fue enterrado, se va a ir desintegrando lentamente. Si lo cremaron, pues se va a desintegrar más rápido. Y eso es esa materia, esto que creíamos que éramos nosotros, esto soy yo, porque lo puedo palpar, lo puedo sentir. No, realmente no. Eso es solo un vehículo. Y en el momento en que llega la muerte del cuerpo físico, hasta ahí llega ese vehículo. Ese vehículo se empieza a desintegrar. También, y una segunda cosa que se desintegra es el fondo vital orgánico, esa energía o cuerpo vital, ¿verdad? Que le daba vida a ese cuerpo físico. Al momento que muere el cuerpo físico, realmente el cuerpo físico muere cuando esa parte vital ya no da más. Entonces ahí ya se da el proceso de la muerte y esa parte también se va desintegrando. Y la tercera cosa que queda ahí con la muerte del cuerpo físico, que en el sepulcro queda, es esa fachada que formamos, esa personalidad, ese yo soy, ese nombre, ese apellido, ese estatus, esos estudios, esos conceptos, esas creencias, todo eso que creemos que nosotros somos. No, eso se queda ahí y eso queda en el sepulcro, eso no pasa más allá. Y eso es importante que nosotros lo reflexionemos porque eso nos va a poner, el comprender eso, nos va a poner en un punto en el que entonces nos empezamos a cuestionar, ok, entonces, si obviamente yo no soy eso, ¿quién yo soy? ¿Qué yo soy? Y eso que nosotros somos, que es la conciencia, es lo que nosotros debemos empezar a despertar y a liberar, a descubrir. Porque sucede que por el hecho de que se muere el cuerpo físico y se quede ahí el cuerpo, el fondo vital, la personalidad, no quiere decir que ya la conciencia se liberó. No, hay personas que sí piensan que es así y piensan, no pasa nada porque el momento en que llegue la muerte física ya vamos a ser plenamente conscientes, ya vamos a pasar al más allá, ya vamos a ser completamente felices, ya nos vamos a dar cuenta que estábamos aquí simplemente de paso, que, ¿verdad? Que estábamos aquí en este videojuego, ya todo se va a despertar y dicen las personas, no vuelvo a encarnar aquí, yo cuando me vea, me muera, yo por aquí no vuelvo. Y simplemente es por desconocimiento, porque no investigamos. Tenemos herramientas, como por ejemplo lo que es el desdoblamiento astral, para que podamos investigar estas cosas directamente, investigar qué es lo que pasa cuando una persona muere. Alguien que se muere inconsciente se va al otro plano, inconsciente regresa. Entonces morimos, pasamos a ese plano que le conocen como el limbo, que es el donde se da la espera para recibir el siguiente cuerpo físico y dormidos morimos, dormidos nos la pasamos allá. Allá nos la pasamos repitiendo, proyectando esa vida que acaba de finalizar y proyectamos allá nuestra casa, proyectamos allá nuestro trabajo, proyectamos allá nuestra pareja, nuestros hijos, así como hacemos todas las noches cuando nos vamos a dormir y salimos a ese plano y pasamos allá soñando, proyectando la casa, el carro, el perro, todo, inconscientemente proyectando nuestros sueños, no despertamos a la realidad, no nos podemos mover a voluntad en esa quinta dimensión, no nos salimos del sueño. Entonces, si nos morimos así de inconscientes, así mismo va a pasar en el momento de la muerte, pasamos al limbo, dormidos, esperando ahí a que mecánicamente se dé el proceso para que podamos retornar y llega el momento, por ejemplo, de retornar y como con la muerte física el ego no muere, entonces vuelve y se incorpora en el niño cuando fabrica la personalidad.
cuando ese niñito va creciendo y va formando esa personalidad que de los 0 a los 7 años ya se va formando. A los 7 años ya se tiene esa personalidad marcada. A los 7 años ya el niño marcó y fue asimilando, porque la personalidad se forma con la imitación. Fue imitando lo que hace este, lo que hace aquel, tomando la mañita de este, la mañita del otro. O sea, venga formando la personalidad, esos defectos que vienen de vida pasada, entonces ya se pueden entrar y pueden empezar a manifestarse. Y ahí el ego se va incorporando, y ya nosotros vamos creciendo y esa conciencia pues se duerme, quedamos ya marcados y movidos por nuestros defectos psicológicos y aparecemos al mundo así, con esa horrible fealdad que todos tenemos, que claro, nosotros mismos así no nos la vemos tan fácil. Vemos una persona y la vemos ahí muy bonita, muy atractiva, porque se peina, porque se arregla, porque se tal. Ay, sí, qué bonita, pero la verdad es que la fealdad es por adentro. Tenemos un montón de defectos psicológicos que nos hacen internamente realmente horribles. Y cuando uno de esos yoes se manifiesta, se nos presenta así esa forma de ese yo. Que feo es un defecto del orgullo, qué feo es un defecto de la vanidad, qué feo es un defecto de la crítica, qué feo es un defecto de la lujuria, de la fornicación. Son cosas muy horribles que tenemos adentro y que, como les decía cuando hablaba a los niños pequeños, ellos sí, esos pequeñitos nos ven y nos ven así feitos tal cual somos. Pero nosotros ahora mismo no somos capaces de vernos esa fealdad que tenemos en nuestro interior, que nos la dan nuestros defectos psicológicos. Entonces el tema, se repite el mismo proceso cada vez que retornamos a una nueva existencia. Ese 97% sigue atrapado en esos defectos psicológicos, se siguen manifestando, se siguen engrosando cada vez que se alimentan de nuestra energía, y ese 3%, cada vez que creamos una nueva personalidad, vuelve y cae en ese profundo sueño. Entonces, son dos trabajos lo que nosotros tenemos que hacer, dos trabajos diferentes para cada uno de esos tipos de conciencia. Por lo tanto, existe el método para despertar la conciencia objetiva, que es el 3%. Tenemos que hacer un trabajo para despertarlo, para que empiece a volver en actividad, para que salga de ese largo letargo, de ese sueño en el que ha estado todos estos años y se empiece a manifestar, se empiece a expresar en nosotros, nos empiece a dirigir, volvamos a escuchar la voz de la conciencia. Y hay un trabajo que tenemos que hacer entonces para empezar a aumentar ese 3%, liberando el 97% que se encuentra atrapado en el ego. Vamos entonces a estudiar, cuáles son esos dos, cuál es ese método. ¿Cómo vamos primero a despertar el 3% de conciencia objetiva? Pues para hacerlo, lo primero que tenemos que hacer es iniciar el trabajo con los 3 factores para la revolución de la conciencia. Nosotros, al iniciar el trabajo con los 3 factores, estamos iniciando en poner en actividad esa conciencia. Nosotros empezamos a practicar la muerte psicológica. Entonces, que es uno de los factores. Empezamos a autoobservarnos, empezamos a enjuiciar nuestras acciones, nuestras emociones, lo que pasa por nuestra mente. Ya no vamos por la vida así como que así llevados para donde nuestros defectos nos quieran llevar y haciendo lo que cada yo nos quiera poner a hacer, sino que ahora empezamos a observarnos, a activar esa conciencia, empezamos a enjuiciarnos. Entonces esas partes superiores empiezan a entrar en actividad, esa parte de la voluntad, que es el hijo, un aspecto de ese 3%, empieza a entrar en actividad cuando uno empieza a morir psicológicamente. Tenemos, por ejemplo, el factor del nacimiento espiritual. Cuando nosotros empezamos a comprender el valor que tiene nuestra energía sexual, empezamos a ahorrar esa energía sexual porque empezamos a comprender que en esa energía hay un poder, que esa energía tiene un increíble poder creador, porque podemos ver que esa energía tiene la capacidad de crear a un ser humano, crear el cuerpo físico y todas las complejidades que conlleva ese cuerpo físico, biológicas y psicológicas. Con esa energía se puede crear. Pues cuando nosotros aprendemos a no desperdiciar esa energía, a usarla sabiamente, a ahorrarla, transmutarla, hacerla ascender por nuestra columna vertebral,
Entonces esa energía empieza también a despertar esos centros superiores que, como les decía, son el asiento de ese 3% de conciencia. Esa conciencia empieza a despertar. Y cuando nosotros empezamos a hacer el trabajo de sacrificio por la humanidad, es decir, que empezamos a compartirle este conocimiento a los demás hermanos de la humanidad para que ellos también despierten sus conciencias, si así lo desean, entonces nosotros empezamos a despertar lo que es el amor. Y esa conciencia es amor. Entonces, esos son los impulsos que le van dando a esa conciencia el despertar. Realmente ese es el trabajo del 3%. Nacer, morir y sacrificarse por la humanidad. Cuando nosotros empezamos a hacer ese trabajo, ese 3%, ese guía interior, entonces despierta y nos empieza a dar toda la guía, nos empieza a dar instrucciones, empezamos a tener esas experiencias astrales conscientes, las respuestas que estamos buscando, pues están ahí. ¿Ok? Entonces, eso por un lado, tenemos que iniciar ese trabajo con los 3 factores, pero también es importante que empecemos a salir de esa fascinación en la que nosotros hemos caído con la personalidad y con las cosas del mundo. Que empecemos a reflexionar en que realmente todo esto es pasajero. Lo que les decía hace un rato, empezar a reflexionar que esta personalidad que nosotros hemos formado no es lo que nosotros somos realmente. Que nosotros somos un ser, que nosotros somos una esencia que es inmortal, que ha existido siempre y que siempre existirá. Es decir, que todo esto que nosotros estamos viendo en el mundo físico, que nos parece tan fascinante, no es real, solamente una ilusión. Cada vez que nosotros nos encarnamos en una existencia, es como un pequeño curso que venimos a hacer, es como una oportunidad para nosotros lograr desarrollar eso que es real, que es nuestra parte divina. Porque este cuerpo físico pues, tiene una importancia, y es que el cuerpo físico es el condensador de energía. Es decir, que es el que nos puede permitir empezar a condensar esa energía sexual para ir despertando esa conciencia en las distintas dimensiones y para ir también liberando cada uno de esos defectos psicológicos, porque aquí en el plano físico es donde ellos se pueden expresar, nosotros los podemos observar y los podemos eliminar. Y es aquí en el plano físico donde podemos ayudar a esos otros hermanos a que despierten. Entonces, comprender qué es lo que estamos haciendo aquí, cuál es el objetivo de todo esto, nos va a permitir empezar a salir de esa fascinación que tenemos con las cosas del mundo y con nuestra personalidad y empezar a buscar aquello que es pues, realmente real. Y el tercer trabajo, que es parte de este método para despertar la conciencia, es que empecemos a transferir nuestro centro de gravedad, que se encuentra ahora mismo pues rondando alrededor de las cosas de la personalidad. ¿Qué significa esto del centro de gravedad? Quiere decir que todo nuestro tiempo, toda nuestra energía, todo nuestro ser, nuestro día, nuestra noche, se la estamos dedicando únicamente a las cosas de la personalidad. Todo en nosotros gravita en torno a las cosas de la personalidad, que si nuestro trabajo, que si nuestra familia, que si nuestras distracciones, que si nuestros hobbies, que si todo lo que nosotros hacemos, pues es cosa de la personalidad. Y necesitamos cambiar eso. Cuando uno ya va comprendiendo que uno no es la personalidad, sino la conciencia, y vamos comprendiendo que esa conciencia tiene un trabajo por hacer, que es morir psicológicamente, nacer espiritualmente y sacrificarse por la humanidad, entonces hay que empezar a invertir tiempo y energía a esas cosas que nos van a llevar a desarrollar esa conciencia. Entonces vamos a empezar a quitarle tiempo a las cosas de la personalidad que tienen atrapado todo nuestro tiempo y vamos a empezar a dedicar ese tiempo a las cosas de la conciencia. Cada uno en particular debe hacer su propio estudio, darse cuenta de cómo está ese porcentaje. Si la conciencia es lo más importante y la personalidad es lo secundario, ¿cómo es que la personalidad tiene todo mi tiempo, todo mi espacio, toda mi atención y la conciencia tan poquito? ¿Cómo ¿Qué realmente estoy haciendo para la conciencia? Deberíamos de cuestionarnos. Estoy sacando tiempo para meditar, para reflexionar en mis yoes, para eliminarlos. Estoy sacando tiempo
para desarrollar la concentración, para desarrollar la relajación, que son los estados naturales de mi conciencia. Estoy sacando tiempo para hacer mis traslados de fondos, para sacrificarme por la humanidad, para ayudar, para alcanzar este conocimiento a los demás hermanos de la humanidad, ya sea hablándole a las personas de este conocimiento, entregándoles volantes, no sé, haciendo publicidad por internet, compartiendo las conferencias, preparándome para enseñar. O sea, ¿qué estoy haciendo para la conciencia? Realmente, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo para nacer espiritualmente? ¿Qué estoy haciendo para mi conciencia en general? Entonces ahí uno haciendo ese balance se da cuenta que es muy poquito lo que está haciendo para la conciencia y demasiado para la personalidad, y empezamos entonces a ver a qué le voy quitando el tiempo. No es, pues es importante no ir a hacer eso de forma fanática, porque pesa bastante. A veces no nos damos cuenta y uno dice, ay, sí, es verdad. Y así en un arrancón de apasionamiento dice, ya voy a dedicar 6 horas al día a la conciencia. Pero la verdad es que no tenemos la fuerza. La verdad es que estamos demasiado pesados por tantos defectos psicológicos que se están alimentando diariamente de todas esas cosas que estamos haciendo. Entonces no tenemos la fuerza para llevar de entrada 6 horas de trabajo interior o 10 horas de trabajo interior. A veces ni 4. A veces una persona empieza en el conocimiento y quiere ponerse a meditar y hace 15 minutos de meditación y eso se siente presionado porque nunca antes había muerto psicológicamente, nunca antes había hecho meditación reflexiva y esos yoes le están ahí mellando esa voluntad. Sin embargo, si empezamos paso a paso, si empezamos tomando espacios, yendo gradualmente avanzando a medida que vamos desarrollando la fuerza, entonces ahí nos funciona. Entonces ahí no caemos en esos estados de frustración, de yo no voy a poder, de este trabajo es muy difícil, de no sé qué. Vamos a ir, empezamos y vamos a meditar en tal defecto psicológico, le voy a dedicar, no sé, 15 minutos de meditación a ese defecto. Bueno, vamos a ver cómo me va en esos 15 minutos. Cuando ya yo domine esos 15 minutos, entonces le subo a 20. Cuando domine esos 20, le subo a 30. Y así yo voy, ¿verdad? Eh, agrandando. Voy a empezar a hacer sacrificio por la humanidad. ¿Qué puedo hacer de sacrificio por la humanidad? Entonces ahí yo voy haciendo. Cuando ya yo veo que eso lo puedo hacer y que no me genera, no me es pesado, por el contrario, ya se siente y entonces vamos a hacer algo más y vamos a hacer algo más. Y así paulatinamente uno va transfiriendo el centro de gravedad, le va quitando tiempo a las cosas de la personalidad, le va dando tiempo a las cosas de la conciencia, y eso va ayudando a que uno efectivamente vea la diferencia y empiece a ver los resultados de este trabajo. Llegará un momento en el que estaremos, y esa es la idea, dedicando más tiempo a las cosas de la conciencia y solamente el tiempo necesario, estrictamente necesario, a cumplir los compromisos de la personalidad. Entonces, eso es lo que significa transferir el centro de gravedad. De ese modo, ese 3% de conciencia va a empezar a despertar, va a empezar a entrar en actividad y vamos a empezar ese camino que nos va a llevar hacia la autorrealización. Ahora bien, es necesario a la vez ir despertando entonces el 97% de subconsciencia para que ese 3% vaya creciendo. Entonces, no es lo mismo tener un 3% de conciencia despierta que llegar a tener un 10% de conciencia despierta, que tener un 50% de conciencia despierta, que tener un 70, un 75 o llegar a un 100% de conciencia despierta. Para que eso se vaya dando, para que vaya creciendo ese porcentaje de conciencia, tenemos que aprender a morir en sí mismo. Si decimos que es el yo, el ego, cada una de nuestras formas negativas de ser que tienen atrapado ese 97% de conciencia, entonces aprender a eliminar esos defectos psicológicos. Todos tenemos muchas formas negativas de ser, pero todas ellas pueden ser eliminadas. No importa qué tan alimentado tengamos un yo, si un pequeño defecto puede morir, todos los defectos pueden morir. Entonces, toda esa subconsciencia que tenemos que empezar a convertirla en conciencia. Lo primero que tenemos que hacer es empezar a autoobservarnos, instante en instante. Estar dirigiendo la atención hacia nuestro mundo interior. No importa lo que estemos haciendo, en este mismo instante,
y debemos estar en autoobservación, observando, haciéndonos conscientes de qué se está moviendo adentro, en mi emoción, qué está pasando en este momento, qué estoy sintiendo, un agrado, un desagrado, un disgusto, un desespero, una ira, un qué estoy sintiendo. Ahí estamos autoobservando esa parte emocional, en mi parte mental está pasando, qué estoy opinando en mi mente mientras estoy escuchando la conferencia, qué me está diciendo la mente, qué estoy proyectando, me está sacando la mente del instante. Quiere decir que hay un yo que me está sacando del instante, que me está poniendo a recordar algo, lo que me está poniendo a planear algo. Entonces estoy en la conferencia, pero a la vez estoy viendo qué es lo que voy a hacer mañana para el desayuno, para irme para el trabajo. No sé, un defecto psicológico nos llevó y nos puso, nos sacó del momento presente. Entonces uno autoobservándose se puede dar cuenta qué está pasando a nivel de mi cuerpo físico, qué tensiones o sensaciones estoy sintiendo. Estoy en estado de relajación, está mi conciencia expresándose en ese estado, o hay alguna tensión dentro en mi cuerpo físico. Esas tensiones son algún defecto que está instalado ahí en la máquina, generándonos tensiones para alimentarse de nuestra energía. ¿Qué está pasando a nivel de mi parte motriz? Estoy aquí sentada, pero estoy, por ejemplo, con un tic nervioso, moviendo la pierna o moviendo el brazo o dibujando algo. Entonces, eso es autoobservarse, estar siendo consciente de qué es lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. ¿Cuál es el defecto psicológico? Por ejemplo, en ese caso de la ansiedad que me está poniendo a mover repetitivamente alguna parte de mi cuerpo, por ejemplo, o en mi parte sexual. ¿Hay alguna actividad en el momento, algo hace reaccionar mi parte sexual? No sé, escucho hablar de algo sexual, inmediatamente hay una reacción? Eso es un defecto psicológico, por ejemplo, un defecto del morbo que puso ese centro en actividad. Esa es la forma para uno descubrir esas múltiples formas negativas de ser que están en uno, que son sus yoes, que son sus defectos psicológicos. Estar en autoobservación. Y no solamente en este momento que se los estoy como detallando. Eso debemos hacerlo a todo momento. Esa es la única forma como vamos a poder liberarnos, como vamos a poder llegar a seres conscientes, saliendo de esa mecanicidad que tenemos. Y bueno, en la próxima conferencia vamos a hablar un poquito más en detalle de eso, de nuestra mecanicidad, de cómo somos tan mecánicos, y empezar a ser conscientes de cada cosa que hacemos, empezar a ser libres, no actuar por un condicionamiento del yo, sino actuar desde la conciencia. Uno se autoobserva y cada reacción que uno siente dentro de sí, en esos centros energéticos, uno lo enjuicia y uno se cuestiona, ¿verdad? ¿Quién es que está pensando allí? ¿Por qué yo estoy sintiendo esto? ¿Qué defecto se manifestó aquí? ¿Cuál es el defecto que me está haciendo moverme así o decir lo que voy a decir o lo que estoy diciendo? Entonces, esa es la autoobservación, el enjuiciamiento para comprender si eso que se está manifestando es un defecto psicológico o si es de la conciencia. Pero si uno al autoobservarse se da cuenta que eso es un defecto psicológico, lo siguiente es eliminarlo, para entonces poder liberar esa esencia que ese defecto tiene atrapada. Increíblemente, un detalle de ansiedad que está ahí haciéndonos mover repetitivamente la pierna es un defecto psicológico que está ahí tragándose nuestra energía y que está ahí sometiéndonos, que nos genera pues toda esa emoción y toda esa tensión. Inmediatamente uno lo observa, enjuicia, sabe que es un defecto, Madre Divina le pide a esa fuerza del amor, de la conciencia, que es una parte de ese 3%, que es la Madre Divina, Madre mía, elimíname ese defecto. Sabemos que nuestra conciencia es esa parte divinal, que por un lado es una parte masculina, que es nuestro padre, que es nuestro ser, que es la sabiduría, y por otra parte es una parte femenina, que es nuestra madre interior, que es esa fuerza del amor, el fuego que puede eliminar cualquier defecto psicológico que nosotros tengamos, a condición de que lo comprendamos. Si comprendimos que eso que se está manifestando en este momento es un defecto psicológico y le suplicamos, Madre mía, elimíname ese defecto, vamos a experimentar la acción de la madre. Lo importante es que nosotros miremos esto en detalles, que no simplemente, ay, estoy enojada, madre mía, quítame este enojo. No, vamos a observarnos en detalle, vamos a ver ese enojo. Hay que observar ese enojo en acción, lo que se está manifestando en mi mente, cómo ese enojo se está manifestando en mi centro motor, cómo se manifiesta en mis emociones, cómo me tensa en el cuerpo. Entonces a cada detalle le vamos pidiendo muerte y ahí entonces, por cada petición de muerte, esa conciencia
se va liberando, pequeñas porciones se van liberando. A mayor porcentaje de yoes eliminados, mayor autoconciencia. Es imposible que nosotros despertemos la conciencia si previamente no hemos muerto en sí mismos, si no hemos eliminado cada uno de esos defectos psicológicos. ¿Que es un trabajo largo y amplio? Cierto es, porque tenemos muchas existencias ahí alimentando y alimentando defectos psicológicos sin autoobservarnos, sin enjuiciarnos, sin eliminarlos. Pero también es cierto que en una sola existencia, ya teniendo las herramientas, podemos liberar toda esa conciencia y podemos alcanzar el objetivo de nuestra existencia. Entonces, bueno, ese es el método. Ahí vemos cómo podemos despertar el 3% y cómo podemos llegar a liberar y despertar el 97% de subconsciencia, porque una vez que uno pide muerte y ese yo se desintegra, incluso es interesante ver esto en el astral. Ojalá ustedes se animen de verificar la muerte psicológica en el plano astral. Porque, por ejemplo, aquí en el mundo físico, en el plano físico, uno puede tener la manifestación de un yo y uno se observa, pide muerte, madre mía, elimíname ese defecto, y uno puede experimentar así como cómo se libera. Uno puede experimentar cómo la carga del yo se va. Pero cuando uno lo ve en el astral es como muy bonito, porque uno literalmente ve cómo el yo muere y cómo se libera la esencia. Y eso realmente nos da mucha fe consciente en el trabajo que nosotros estamos haciendo. Entonces, esa es la idea, que nos animemos a practicar, que nos animemos a despertar. Cuando liberamos toda esa conciencia que atrapada en el yo era subjetiva, entonces la convertimos en conciencia objetiva. Esa conciencia al salir del yo entonces queda libre y ya entonces puede ser usada por la conciencia. Y cada vez nos vamos volviendo seres más y más y más conscientes. Y bueno, señores, esta es la conferencia del día de hoy. Espero que se animen a ponerla en práctica y espero que les haya servido. Les invito para la próxima conferencia, en la cual vamos a estar tocando un tema también muy interesante. Se llama criaturas mecánicas. Y en esa conferencia vamos a hablar de lo que les mencionaba, de esa mecanicidad, de cómo nosotros poder salir de esa mecanicidad. Todo el tiempo estamos actuando de la misma manera, todo el tiempo estamos diciendo las mismas cosas, todo el tiempo estamos reaccionando de la misma forma ante las mismas circunstancias. Si alguien me habla de tal manera, si alguien me grita, pues yo reacciono de la misma manera. Si me tropiezo, reacciono de la misma manera. Si tengo un encuentro con tal persona, reacciono de la misma manera. Somos unas maquinitas que vamos por ahí simplemente con una serie de programaciones actuando según esa programación. Entonces tenemos que empezar a conocer por qué es que nos hemos convertido en criaturas mecánicas y cómo nosotros vamos a poder romper con esa mecanicidad para adentrarnos en lo que es el mundo de la conciencia. Entonces no se pierdan esa interesante conferencia que vamos a estar estudiando el próximo jueves.